La fórmula prohibida. El viejo barrio de Vilna olía a pan recién horneado y a madera húmeda por la lluvia de la tarde. Entre las calles empedradas donde las sombras de los edificios se alargaban como dedos curiosos, había una tienda de antigüedades que nadie parecía recordar. Su fachada, descascarada y con letras hebreas casi borradas, solo llamaba la atención de quienes sabían buscar. Allí, entre reliquias polvorientas y libros con lomos rotos, el señor Leví trabajaba en silencio, como lo había hecho durante 60 años. Era un hombre delgado, de manos temblorosas y ojos claros que brillaban con una inteligencia inquietante. Nadie en el vecindario sabía su edad real, aunque algunos juraban haberlo visto joven en los años 40, antes de la guerra, cuando Vilna aún era el Jerusalén del norte. Leví no hablaba de su pasado, pero susurros entre los más viejos del lugar decían que había sido discípulo de un rabino de Saf, un hombre que conocía los secretos del Zohar como otros conocen el camino a su propia casa. Una tarde de otoño, cuando el viento arrastraba hojas secas contra los adoquines, un joven entró en la tienda. Vestía un abrigo caro, pero sus ojos delataban desesperación. Se llamaba Daniel, aunque Leví no lo sabía aún. El muchacho recorrió los estantes con impaciencia, deteniéndose frente a un pequeño cofre de plata grabado con símbolos que no reconoció. ¿Esto está a la venta?, preguntó señalando el objeto con dedos nerviosos. Leví alzó la vista de un manuscrito que estaba restaurando. Observó al joven con calma, como si midiera su alma en lugar de su estatura. Depende, respondió, limpiándose las manos en un paño. ¿Sabe lo que es? Daniel negó con la cabeza. Es un keimea. Un amuleto. Pero no cualquier amuleto. El joven lo tomó entre sus manos, sintiendo un peso inesperado, como si el metal guardara algo más que su propio volumen. ¿Y qué hace? Leví suspiró como si la pregunta lo arrastrara a un lugar del que prefería no hablar. Dicen que contiene una fórmula. Una que los rabinos de antaño usaban en tiempos de necesidad extrema. Pero no es para cualquiera. Daniel sintió un escalofrío. Necesitaba dinero. Mucho. Y rápido. Las deudas lo ahogaban y las amenazas de los prestamistas ya no eran sutiles. ¿Cuánto quiere por él? El viejo lo miró fijamente. No es cuestión de precio, muchacho. Es cuestión de consecuencia. Pero Daniel no escuchó. Sacó un fajo de billetes arrugados, todo lo que le quedaba, y los dejó sobre el mostrador. Tómelo. Es suyo. Leví no tocó el dinero. En lugar de eso, deslizó el cofre hacia un lado y sacó un pergamino amarillento de debajo del mostrador. Si insiste, dijo extendiéndoselo, léalo primero. Y luego decida. El pergamino estaba escrito en hebreo arcaico, con tinta que parecía brillar bajo la tenue luz de la tienda. Daniel no entendía el idioma, pero en el reverso había una traducción al yidis, desgastada por el tiempo. Aquel que invoque el nombre con fe verdadera y corazón puro, verá abrirse las puertas del Olam Hazé. Pero quien lo haga con avaricia o miedo, pagará con lo que más ama. Daniel tragó saliva. No era supersticioso, pero algo en esas palabras lo hizo dudar. ¿Y cómo se usa?, preguntó tratando de disimular el temblor en su voz. Leví señaló el cofre. Ábralo al amanecer, frente a un espejo. Pronuncie el nombre 3 veces con la intención clara en su mente. Pero recuerde, lo que pide debe estar dispuesto a perder su equivalente. ¿Equivalente? El viejo no respondió. Se limitó a señalar la puerta con un gesto lento, como si ya supiera que el joven no escucharía. Esa noche Daniel no durmió. El cofre de plata descansaba sobre su mesa, frío y tentador. A las 5 de la madrugada, cuando el cielo aún era una mancha grisácea, se levantó y colocó un espejo frente a sí. Sus manos sudaban mientras abría la tapa con cuidado. Dentro, sobre un terciopelo negro, había una moneda antigua, perforada en el centro y grabada con los mismos símbolos del cofre. Debajo, escrito en letras minúsculas, estaba el nombre. Tomó aire. Lo pronunció. Una vez. Nada. 2 veces. El aire en la habitación se espesó, como si alguien hubiera encendido un brasero invisible. 3 veces. Un dolor agudo le atravesó las sienes. Cerró los ojos y cuando los abrió, el espejo ya no reflejaba su imagen.
En lugar de eso mostraba una figura borrosa, una silueta con rasgos indistintos que le tendía una bolsa de cuero. Daniel la tomó. Estaba llena de monedas de oro. Pero cuando miró hacia abajo, vio que su mano derecha ya no era suya. Los dedos se habían convertido en ceniza, deshaciéndose como polvo al viento. El grito que soltó no tuvo sonido. En el espejo, la figura sonrió. Y entonces comprendió. El precio no era el dinero. Era el mismo. El dolor se extendió como un incendio por su brazo, consumiendo carne y hueso en segundos. Daniel cayó de rodillas, observando horrorizado cómo la corrupción se arrastraba hacia su hombro, devorando su cuerpo con una lentitud cruel. El espejo, ahora negro como la brea, reflejaba solo los ojos de la figura, dos puntos de luz fría que lo observaban con una curiosidad casi científica. No era un trueque, susurró una voz que no provenía de ningún lugar y de todos a la vez. Era una oferta. Y tú la aceptaste. Las monedas de oro en la bolsa brillaban con un resplandor enfermizo, como si estuvieran vivas. Daniel intentó soltarlas, pero sus dedos, los que aún le quedaban, se negaban a obedecer. El peso del cuero era insoportable, como si arrastrara algo más que metal, arrastraba promesas, deudas, el eco de otros que habían caído en la misma trampa. Con un esfuerzo sobrehumano, logró arrastrarse hasta la puerta del cuarto. El pasillo estaba en silencio, pero las sombras en las paredes se movían, estirándose hacia él como dedos ávidos. Sabía que no llegaría lejos. El precio ya estaba cobrado, y el cuerpo que le quedaba era solo un recordatorio de su estupidez. En el umbral de la sala principal, donde la luz de la luna se filtraba por los vitrales rotos, vio a su hermana menor, Clara, dormida junto al fuego. Había venido a buscarlo después de que desapareciera por días, tras rumores de un cofre maldito en las ruinas de la abadía. Ahora respiraba tranquila, ajena a todo. Daniel sintió algo romperse dentro de él. No el dolor físico, eso ya era secundario, sino la certeza de que ella pagaría por su error. La figura del espejo no se conformaría con un solo alma. Con los últimos restos de su mano izquierda, tomó un tizón del fuego y trazó un círculo en el suelo, alrededor de Clara. Las runas que había memorizado en los libros prohibidos brotaron de su memoria como un último acto de rebeldía. El olor a carne quemada llenó el aire cuando la corrupción alcanzó su pecho, pero el círculo se cerró justo a tiempo. La figura apareció entonces en la sala, más definida, con rasgos que cambiaban como agua bajo la luna. Su sonrisa era amable, casi paternal. «Qué noble», dijo. «Sacrificarte por ella». Pero el trato ya estaba hecho, Daniel. El oro no se devuelve. Llévame a mi hija, de él con la voz convertida en ceniza. Déjala ir. La figura inclinó la cabeza, como si considerara la oferta. Luego, con un gesto vago, el círculo alrededor de Clara se quebró en 1000 pedazos. «No es así como funciona», susurró. «El precio es sangre y la sangre llama a más sangre». Daniel intentó gritar, pero su mandíbula se deshizo antes de que pudiera emitir un sonido. Lo último que vio fue a Clara abrir los ojos, confundida, mientras las sombras se enroscaban en sus tobillos como serpientes. Y entonces, no hubo más Daniel. Años después, en el mercado de la aldea, una niña con los mismos ojos de Clara vendía monedas de oro antiguas a los viajeros. «Son de mi tío», decía, con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Las encontró en un cofre en las ruinas. Nadie preguntaba por el tío. Nadie preguntaba por qué las monedas siempre estaban tibias al tacto, como si acabaran de ser acuñadas. Y en las noches de luna llena, si alguien se acercaba demasiado a los escombros de la abadía, podía escuchar un susurro entre las grietas de los muros. «El precio no es el dinero». La niña, que se hacía llamar Lira, guardaba las monedas en un saquito de cuero gastado, cosido con hilos rojos que nunca se rompían. Cada vez que cerraba un trato, sus dedos temblaban levemente como si el metal le quemara. Pero nunca lo admitía. A los 12 años ya había aprendido que hay secretos que no se comparten, ni siquiera con las sombras que se arrastraban tras ella cuando el sol se ponía. El pueblo murmullaba. Decían que las ruinas de la abadía estaban malditas, que quien se adentraba en ellas no volvía igual. Algunos juraban haber visto figuras encorvadas entre los escombros, recolectando algo que brillaba bajo la luna. Pero Lira solo sonreía y contaba sus monedas. Hasta que llegó él.
Era un hombre alto, vestido con un abrigo oscuro que olía a hierbas quemadas y a caminos largos. Sus ojos, de un verde demasiado claro, se clavaron en las monedas como si reconocieran algo en ellas. ¿De dónde las sacaste?, preguntó y su voz sonó como el crujir de hojas secas. De mi tío, repitió Lyra, mecánica. Las encontró en un cofre. El hombre no apartó la mirada. Extendió una mano enguantada y tomó una moneda entre los dedos. La giró examinando el reverso donde, en lugar de un escudo o un rey, había un símbolo grabado, una espiral que parecía moverse si se miraba demasiado tiempo. Tu tío no las encontró, dijo al fin. Él las pagó. Lyra sintió un frío en la nuca. Las sombras a sus pies se retorcieron, como si algo bajo la tierra hubiera despertado. No sé de qué habla, mintió, pero su voz sonó pequeña, como la de una niña. El hombre suspiró. Sacó de su bolsillo un objeto envuelto en tela, un espejo de mano, antiguo, con el marco de plata oxidada. Mira, ordenó, y le tendió el espejo. Lyra dudó, pero algo en su expresión la obligó a tomarlo. Cuando vio su reflejo, no gritó. Solo dejó caer el espejo, que se hizo añicos contra las piedras del mercado. Porque en el cristal no estaba ella. Era Clara. Con los mismos ojos, la misma nariz, pero con una sonrisa que si llegaba a los ojos, una sonrisa que cortaba como cuchillas. Y detrás de ella, en la oscuridad del reflejo, docenas de figuras sin rostro extendían sus manos, sus dedos alargados rozando el vidrio desde el otro lado. El precio no es el dinero, susurró el hombre, recogiendo los fragmentos del espejo con cuidado. Tu tío lo supo demasiado tarde. Lyra corrió. No hacia su casa, no hacia el bosque, sino hacia las ruinas. Las piedras la llamaban, como siempre lo habían hecho. Esta vez, sin embargo, no era un susurro. Era un grito. Cuando llegó jadeante, el aire olía a tierra mojada y a algo más antiguo, algo que no tenía nombre. Entre los escombros el cofre seguía allí, medio enterrado, como si nadie más pudiera verlo. Lo abrió. Dentro no había monedas, sino dientes. Dientes humanos amarillentos apilados con cuidado. Y en el centro una mandíbula completa, con un colgante de oro aún enganchado a uno de los molares. El colgante era idéntico al que Clara llevaba el día que Daniel desapareció. Lyra lo tomó. El metal estaba caliente, casi vivo. Y entonces lo entendió, las monedas no eran pago. Eran señuelo. Algo se movió tras ella. No era el hombre del abrigo. Era peor. Era Daniel. O lo que quedaba de él. Su cuerpo era una marioneta de huesos y sombras, sostenido por hilos invisibles que se enredaban en el aire. Sus ojos, dos hoyos negros, la miraron con algo que ya no era dolor, sino hambre. Clara, dijo con una voz que no era suya. Siempre supiste que volvería por ti. Lyra retrocedió, pero las sombras en el suelo se alzaron, envolviéndola como raíces. El cofre se cerró con un clic. El hombre del abrigo apareció entre los escombros, observando con calma, como si hubiera visto esto antes. No puedes huir de lo que ya llevas dentro, dijo. Ella te eligió desde el principio. Lyra sintió el peso del colgante en su mano. Lo miró. En el reverso, grabado con una navaja, había una palabra. Hija. Las sombras la arrastraron hacia abajo. El último sonido que escuchó fue el de monedas cayendo sobre piedra, una tras otra, como risas. Y en el pueblo al día siguiente nadie recordaba a la niña de los ojos tristes. Solo quedaron las monedas en el mercado, tibias al tacto, esperando al próximo incauto. Porque el precio, después de todo, nunca fue el dinero. Fue la sangre. Y la abadía siempre tenía hambre. El precio de la sangre. Las sombras no la soltarían. Lyra cayó a través de ellas como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies, pero no había pozo, ni oscuridad absoluta, sino un pasillo de piedra húmeda, iluminado por antorchas que ardían con una luz azulada, como venas de hielo. El aire olía a cera derretida y a algo más antiguo, a carne podrida bajo tierra. Se incorporó con un gemido. El colgante seguía en su mano, pero ahora la palabra, hija, ardía como si estuviera escrita con brasas. Lo soltó con un grito, pero el metal no se movió, estaba soldado a su piel, como si siempre hubiera sido parte de ella. No puedes escapar,
Susurró una voz desde todas las direcciones. No era el hombre del abrigo. Era algo más viejo, más hambriento. Pero puedes elegir cómo servir. Al final del pasillo, una puerta de roble negro se abrió con un crujido de huesos. Detrás, un altar. Sobre él, una figura yacía inmóvil, vestida con los harapos de una monja. Su rostro estaba cubierto por un velo de telarañas, pero Lyra supo, sin necesidad de ver, que aquellos eran los restos de la última hija de la abadía. Ellas alimentan el ciclo, dijo la voz, ahora más cercana, como un aliento en su nuca. Tú serás la siguiente guardiana. La que abre la puerta cuando el pueblo olvide. La que cobra el precio cuando el miedo se desvanezca. Lyra retrocedió, pero las paredes se cerraron a su alrededor, empujándola hacia el altar. Las monedas del mercado, las mismas que había robado, estaban esparcidas sobre el cuerpo de la monja muerta, ahora negras como el alquitrán. Una a una comenzaron a derretirse, formando hilos que se enredaban en sus tobillos, arrastrándola hacia arriba. No, jadeó, clavando las uñas en la piedra. No fui yo quien las robó. Fue él. El hombre del abrigo. Una risa resonó, seca como hojas muertas. Él solo es el recolector. El que siembra la necesidad. Pero el hambre pequeña siempre fue tuya. Las memorias la golpearon como cuchillos, el día en que su madre la vendió por un puñado de monedas brillantes, las noches en que soñaba con dientes afilados y susurros bajo su cama, la vez que en el mercado había visto a una niña con sus mismos ojos tristes y había sentido el impulso de arrancarle la garganta solo para que nadie más la recordara. Tú ya habías pagado el precio antes de nacer, susurró la voz. Ahora solo falta que aceptes tu lugar. El colgante se hundió en su pecho como una garra. Sangre caliente resbaló por su piel, pero no dolió. En su lugar, sintió algo más terrible, alivio. Como si, por fin, algo la hubiera reconocido. La puerta se cerró detrás de ella. 20 años después. El pueblo seguía igual, aunque los rostros habían cambiado. Las monedas brillantes aparecían en el mercado al amanecer, tibias al tacto, y los niños con ojos demasiado grandes las robaban sin saber por qué. El hombre del abrigo observaba desde las sombras, contando los pasos de los incautos, esperando a que el hambre los llevara hasta la abadía en ruinas. Pero esta vez, cuando la niña de los ojos tristes extendió la mano hacia el dinero maldito, una figura emergió entre la niebla, una mujer con un colgante de plata en el pecho y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No lo hagas, dijo, y su voz era el crujido de ramas bajo la nieve. Yo te daré algo mejor. La niña dudó. En la palma de la mujer no había monedas, sino un cuchillo pequeño, de hoja curva. El precio nunca fue el dinero, susurró Lyra, acarician. Do el filo con el pulgar. Fue la sangre. Y la abadía siempre tiene hambre. La niña tomó el cuchillo. Y el ciclo continuó. La abadía y el precio de la sangre. La niña, cuyo nombre nadie recordaba, apretó el cuchillo contra su palma hasta sentir el primer ardor del corte. La sangre brotó oscura, casi negra bajo la luz enfermiza de la luna, y goteó sobre las piedras musgosas del camino. Las monedas que había intentado robar se desvanecieron como humo, reemplazadas por un susurro que surgía de las grietas de la abadía, por fin. Lyra observó inmóvil, mientras la niña avanzaba hacia las ruinas. No era la primera vez que veía esto, ni sería la última. La abadía no era un lugar, sino una herida abierta en el mundo, un agujero que devoraba a quienes se acercaban con desesperación suficiente. Y en esta tierra olvidada por Dios, la desesperación era la única moneda de cambio. Dentro de los muros derruidos, la niña encontró lo que buscaba, una mesa de piedra con un libro abierto, sus páginas escritas en una tinta que olía a hierro. Las letras se movían formando palabras que solo ella podía entender, corta más hondo. Obedeció. El dolor era agudo, pero menos que el vacío que llevaba dentro. Cuando la hoja rozó su muñeca, una figura emergió de las sombras, el hombre del abrigo, el mismo que siempre observaba desde lejos. Su boca era una línea delgada, sus ojos dos pozos sin fondo. No era a ti a quien quería, dijo, y su voz era el sonido de un ataúd cerrándose. Pero servirás. La niña no tuvo tiempo de gritar. Las paredes de la abadía se cerraron como fauces, y cuando Lyra entró, minutos después, solo encontró el cuchillo abandonado sobre el libro, la hoja ahora manchada de un rojo que brillaba con luz propia.
Nunca aprenden, murmuró guardando el cuchillo en su cinturón. Siempre creen que el precio es para ellos. Pero esta vez algo era diferente. El hombre del abrigo no había desaparecido. Estaba allí, de pie entre las columnas rotas, sonriendo por primera vez. Lyra, dijo, y su nombre en sus labios sonó como una maldición. Tú sabes que esto no es solo sangre. Es un trueque. Ella no respondió. Sabía las reglas, la abadía tomaba, pero también daba. El problema era que nunca daba lo que uno esperaba. Quiero lo que me deben, continuó él, extendiendo una mano huesuda. La última vez que estuve aquí, dejé algo. Algo vivo. Lyra sintió el frío antes de verlo, un niño, acurrucado en un rincón, con los mismos ojos demasiado grandes que habían robado las monedas años atrás. Pero estos ojos ya no eran tristes. Eran vacíos. Y en su pecho, donde debería latir un corazón, solo había un agujero negro que chupaba la luz a su alrededor. Tu turno, susurró el hombre. El ciclo no se rompe. Solo cambia de manos. Lyra miró al niño, luego el cuchillo, luego sus propias palmas, marcadas por cicatrices antiguas. Sabía que podía huir. Sabía que podía dejar que otro tomara su lugar. Pero también sabía que la abadía siempre encontraba la manera de cobrar. Con un suspiro desenvainó el cuchillo y se acercó al niño. No será sangre, dijo. Será memoria. Y cuando la hoja se hundió en su propia sombra, la abadía por fin se cayó.